Que piden y están seguros de que decían, tienen 2 minutos. Gente, olha o tamanho de Eura. Parece que tu toque colocando o quê? Eu sei a sua não, deu. ¿Qué sacamos? Pero, ustedes lo piden. Não, mas já Bueno, el examen va a ser la manera que puede hacer la clase pasada, el pasado. Va a ser de la misma manera. Solamente que le vamos a agregar nada al gabarito, ¿sí? Para que yo pueda corregir más rápido para los ustedes. Así, ¿conocen las pruebas del doctor Charles? Sí. Eso es más fácil. Tecnológico. Mais fácil que a prova do Charlie? Isso. A prova do Charlie foi difícil, galera. Gabarito, para corrigir. Gabarito. Ahí préstame otra vez. No dejaron. Tá gravando? Tá gravando? Tenés marcador. Marcador. Só. Vos tenés marcador. Dame uno. Pamela, ¿qué es una hernia? Bem feito. Quando ela responder o que ela tá falando, responda você. Ele só quando... ¿Qué es una hernia? Não. Lucio. ¿Qué es una hernia? Matías. Bruto es tu nombre, ¿verdad? Lucas. El que me debe un lunch. José. Definiciones. Isabela, pero ¿por qué estás escondida, Isabela? Por que querer tá? Tô fugindo do ar-condicionado. Que es una hernia. Claro. É o que o Lúcio falou, é proteção com saída de contenido. Lo voy a volver a decir por última vez. Protrusión o salida, ocasional o permanente, de una víscera o elemento intraabdominal por un orificio anatómicamente constituido, ¿sí? Sí. Yo salí a ver la cámara me está mirando y yo me quiero sentar. Bueno, esto es la definición de la hernia. Protrusión o salida, ocasional o permanente, de un elemento intraabdominal o víscera por un orificio anatómicamente constituido. ¿Por dónde se hacen evidentes las hernias pequeñas en la región inguinal plural, verdad? Que se llama el cuadrilátero de Flushau, que acá pasa la hernia. Los límites de este tamal, por ejemplo, de la diapositiva, nunca regresa a la diapositiva, que es un límite formado entre una línea imaginaria que pasa por la espina ilíaca, otra línea horizontal que pasa por la espina del pubis, una línea vertical que pasa a 1 centímetro por fuera de la línea media y a 1 centímetro de una línea imaginaria vertical que pasa por dentro de la espina ilíaca superior. Y vamos a hacer la primera maniobra que se llama maniobra Musaki. Donde si la protrusión sale arriba, ¿cómo se llama? ¿De abajo? Bueno, esto sirve para las hernias pequeñas, chicos, acuérdense de eso. No sirve para las hernias grandes. Tampoco nos sirve para las hernias que ya están fuera de la cavidad, para las hernias reductivas.
funciona para las hernias pequeñas, ¿verdad? Bueno, la región inguinal, el conducto inguinal, ya la saben seguramente más que nadie, que es un espacio comprendido entre las inserciones pélvicas de los músculos anchos del abdomen, ¿verdad? Bruna, ¿cuáles son los músculos anchos del abdomen? Externo, transverso. ¿Este quién? Externo, interno y transverso. Voy a aprender el nombre de cada uno. Bueno, Tá aí, Bruno. así es, ¿verdad? La pared superior está dada por esta estructura que se llama el donco, que está formado por el piso está formado por ligamento. La pared externa o anterior, perdón, A poderosa do oblique maior. poderosa y el oblicuo mayor. Y la interna, la posterior, Faz transversais. más desarrollo. Muy bien. El orificio inguinal superficial está formado por los pilares de inserción distal del oblicuo mayor. Pilar externo, pilar interno y pilar lateral. Del lado, que se llama un pilar posterior. El orificio anillo inguinal profundo está dado por el ligamento de Hesselbach acompañado de la faceta mecánica. Y ahí viene la arteria epigastris inferior. Entonces, resumen, acá. Existe lo que se llama el triángulo de Hesselbach, que es la zona de debilidad de la pared posterior, ¿verdad? Aqui, ó. Que está formada por la arteria epigástrica, el borde externo del hueso anterior y el ligamento inguinal. Entonces, como esa zona no está reforzada, por ahí van a producir la hernia de qué tipo? Direto. Directa, muy bien. No le voy a contar esto que tenía. No hace falta esto. Hace falta que sepa, no me lo voy a preguntar. Esto es lo que tiene que saber, ¿sí? Este cuadro. Orificio inguinal superficial, aponeroso y oblicuo externo. Orificio inguinal profundo, fase transversal y ligamento de externo. La pared anterior aponeroso y oblicuo externo, la pared posterior, todo es fases transversales, superior al tendón conjunto y inferior al ligamento inguinal. Tenemos un esquema de las fases transversales, ligamento de Hesselbach que está formando el orificio inguinal profundo, el ligamento inguinal, el tendón conjunto por arriba y la aponerosis del oblicuo externo por delante, formando así el orificio inguinal superficial. ¿Estamos? Fácil. Bueno. La zona de debilidad es esto que se llama el triángulo de William Hesser. El triángulo de Hesselbach es uno y la de William Hesser es otro. La de Hesser es un triángulo que está formado por el tendón conjunto, el ligamento inguinal y la arteria epigástrica inferior. El de Hesselbach es arteria epigástrica, ligamento inguinal y recto anterior. Son dos triángulos diferentes. ¿Sí? Y cuando están unidas, cuando se forma un cuadrilátero, se llama cuadrilátero de Hesser y Hesselbach. ¿Por qué? Porque tiene cuatro partes: el recto anterior, el tendón conjunto, el ligamento inguinal y la arteria epigástrica inferior. E nesse aí também saem as hernias diretas? Sí, por ahí empieza la hernia directa. Bueno, hernia, producción o salida, ocasional o permanente de una víscera objetiva a través de un edificio anatómicamente constituido. ¿Cuál es la hernia más frecuente de la mujer? ¿Seguro? Sim. Nadie. ¿Tiene nombre? Não, La hernia directa, ¿quién es más frecuente? La directa. ¿Tiene nombre de la mujer? a direita, acho que é ¿Tiene
el hombre. A eso. Tanto que la directa es la excepción en el sexo femenino. O sea, significa que es más raro que la directa sea del sexo femenino. Y las hernias plurales son más frecuentes en las mujeres, ¿verdad? En todo el mundo las hernias inguineo-plurales son las más frecuentes, ¿sí? De todas las hernias que hay, epigástrica, umbilical, diafragmática, etcétera, etcétera. Ahora, la hernia inguinal indirecta es el más frecuente en ambos sexos, pero aún así es más frecuente en el sexo masculino. ¿Está bien? Vamos a comparar todas las hernias indirectas de todas las mujeres con todos los hombres, los hombres van a ser más, ¿verdad? Ahora, entre las hernias directas es mucho más frecuente en el sexo masculino que en el sexo femenino, y la hernia plural es mucho más frecuente en el sexo femenino que en el sexo masculino. ¿Estamos? ¿Entendieron eso? Parte de una hernia. Para que se forme una hernia, la hernia tiene que tener un orificio herniario, un saco herniario y un contenido. O sea, si no hay orificio, no va a haber hernia. ¿O sí va a haber? No va a haber. Si hay orificio y si no hay saco, tampoco va a haber. Si hay orificio, si hay saco y si no hay contenido, tampoco se considera una hernia. O sea, tiene que tener los tres. Tiene que tener un orificio o un anillo, un saco y un contenido. ¿Verdad? Esas son las partes de una hernia. Y el saco herniario tiene otra vez con su forma, que es una forma piriforme. Usted cuando leen que se llama, es un piriforme, yo tendré que tiene una forma de pera. ¿Sí? Sí, vamos a compararlo con una pera. Tiene una boca, un cuello, un cuerpo y un fondo. Parece una vesícula, ¿verdad? Bueno, ¿cómo se clasifican las hernias? No. ¿Cómo se clasifican? Varias clasificaciones. Hay 4 clasificaciones. Según su localización, y de acuerdo a la localización, si es inguinal, la va a llamar inguinal. Si es plural, plural. Si es la línea media que tiene epigastrio, epigástrico. Si es en la zona lumbar, en la lumbar. Si es en diafragmática, diafragmática. Si es dentro del abdomen, hernia interna. El primero es según su localización. ¿Sí? Segunda pelo contenido. Segunda por el contenido. ¿Quién es el viejo tóxico? ¿Vos? Me van a pillar para ver porque yo me siento mal. Después según su contenido, ¿verdad? Está acá. Según su contenido. Hernia del intestino delgado, enterocele. Cuando una sola parte del intestino delgado está dentro de la hernia se llama enterocele parcial o hernia de Richard. ¿Sí? Hernia del intestino, el grueso, epiplón, epiprocele. Del apéndice, ¿cómo se llama la hernia del apéndice? La hernia del divertículo de Meckel, del ictre. Según su condición, pueden ser de acuerdo a cómo está esa hernia en ese momento, ¿verdad? Si la hernia sale y yo me vuelvo a meter, se llama irreductible. Si la hernia sale y ya no puedo meter, se llama irreductible. Las hernias reductibles, ¿qué características pueden tener? ¿Cómo se llama cuando introduzco la hernia en una maniobra y ya no sale? Irreversible. Cuando yo introduzco y sale de nuevo, Irreversible. Cuando ya no entra, ¿qué puede pasar? Puede estar ahí, que es una hernia simple, una hernia irreductible simple. Cuando produce obstrucción intestinal, ¿cómo se va a llamar? Atascado. Y cuando se estrangula, estrangulado. Que es una obstrucción intestinal. Y según su etiología pueden ser congénitas y adquiridas.
Congénita es generalmente porque nació con el factor predisponente. ¿Cuál es el factor predisponente de una hernia indirecta? Esposo. El factor predisponente de la hernia indirecta. Alteração anatômica. ¿Qué? Alteração anatômica. Aumento do orifício inguinal profundo, funcional. Ese factor es desencadenante. Idade. ¿Cuál es el factor predisponente de una hernia indirecta? ¿Eh? No es una malformación, es una permeabilidad Persistência na permeabilidade do conduto peritovaginal. sí, de la persistencia de la permeabilidad del conducto peritoneo vaginal, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros nacemos, nosotros cuando estamos dentro de la madre, los testículos están dentro de la cavidad abdominal, entonces eso va a ir descendiendo. Y si está dentro de la cavidad abdominal, ¿con qué tejido va a descender? Con peritoneo, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces desciende con el peritoneo y eso se tiene que sellar, se tiene que obliterar ese orificio peritoneal que se formó. Ahora, cuando persiste ese orificio, es como si fuera que hay una extensión de la cavidad peritoneal hacia el escroto. Entonces, el intestino cree que es su propio lugar, entonces se va y quiere pasearse el intestino a través de la hernia. Y ahí se producen las hernias indirectas. Bueno. Y la hernia directa generalmente el factor predisponente es la debilidad de la pared posterior, ¿verdad? Que es el triángulo de GS y GS mayor. ¿Estamos? Lo que pasa es que cuando nosotros contraemos el abdomen, ¿qué hace el tendón conjunto? El tendón conjunto está así, el ligamento inguinal está así. Entonces nosotros cuando contraemos el abdomen, el tendón conjunto baja y cierra la pared posterior. Esa es la acción normal. O sea, es como una cortina que hace en cada esfuerzo que nosotros vamos a hacer. Pero en algún momento ese esfuerzo se va a ver insuficiente, ¿verdad? Entonces ahí se producen las hernias directas que vienen empujando la pared posterior, vienen de atrás y salen, ¿verdad? Bueno, semiología herniaria, lo primero que tenemos que hacer al paciente es desvestirle en su totalidad, ponerle de pie al paciente y evaluar las zonas hernianas. Le hacemos la maniobra de Amusat si es pequeña y si es grande, vamos a introducir, esa maniobra se llama maniobra de ¿verdad? Donde buscamos el orificio inguinal superficial, introducimos la hernia y le decimos al paciente que haga un esfuerzo. ¿Cómo van a ser las hernias indirectas? ¿Cómo vamos a sentir la hernia? En la punta del dedo. ¿Y las hernias directas? En la zona lateral del dedo. Muy bien. ¿Y la otra maniobra? La maniobra de la Lever, en donde yo introduzco la hernia y tapo el orificio inguinal profundo a 2 centímetros por dentro y 2 centímetros por arriba de la epitelial superior y le digo al paciente que haga un esfuerzo. Si sale la tumoración de una hernia directa. ¿Por qué? Porque yo estoy tapando el orificio inguinal profundo. Y si no sale es indirecta. Bueno, para que se produzca una hernia no solamente tiene que haber factores predisponentes, también tiene que haber factores desencadenantes, ¿verdad? Los predisponentes es la herencia, la edad. Cuando mayor edad tiene el paciente es más fácil de que haga una hernia. El sexo masculino para las hernias indirectas, el sexo femenino para las hernias plurales. La obesidad. ¿Por qué la obesidad? Porque es un factor predisponente y desencadenante. La obesidad lo que hace sobre la pared muscular debilita la columna. Y también
también predispone a que aumente la presión intraabdominal. La obesidad es un factor predisponente y desencadenante. No se fueron las tres maneras. As três. Onde é que estão os Onde é que foram meninos? elas? Ah, não sei mais. Vai correndo aí, ó. Bueno, cualquier factor que aumente la presión intraabdominal, ¿qué hago? Te buscan. Te buscan. Sí, te buscan. Tu hermano. De verdad, ahí no. Não confio em você. Vai ser bom. Esta gente quiere adelantar su rol para venir a la. Bueno, entonces cualquier cosa que aumente la presión intraabdominal va a generar de que el intestino quiera salir. ¿Cómo? ¿Por qué quiere salir el intestino delgado no frecuentemente? El epiplom. Porque son órganos libres, están en plena libertad, ¿verdad? No están unidas a la pared abdominal posterior, pero son muy libres, son muy laxas, entonces puede salir fácilmente. Y como el colon es más difícil de que salga, el hígado no puede salir porque está fijado, y los otros órganos. ¿Cuál es el primero que va a salir de la casa cuando hay un problema? El más débil, ¿verdad? En este caso el epiplom o el intestino delgado. Bueno, esta clasificación de Cornellini es muy fácil, ¿verdad? Porque la hernia indirecta es intrainguinal, o sea, pasa por el orificio inguinal profundo al superficial, o sea que penetra por todo el trayecto del orificio inguinal. La retroinguinal o directa y la mixta. ¿Cuál es la utilidad de la ecografía en una hernia? ¿Para qué sirve? Contenido, ¿dónde va? Puede ser, pero ¿cuál es la otra utilidad que nosotros le damos? ¿Cómo yo puedo saber ecográficamente que es una hernia directa y una hernia indirecta? Que vai buscar a artéria gástrica inferior. Vamos a buscar la arteria epigástrica inferior. ¿Qué relación tiene la hernia con la arteria epigástrica inferior? Se a tubulação está por dentro é direta, se está por fora é indireta. Vamos a volver atrás. Le vamos a hacer una ecografía al paciente. Vamos a ver la arteria epigástrica. Acá está la arteria epigástrica. Entonces, en la ecografía lo que se busca es la arteria epigástrica. Si la tumoración. Se está por dentro da hernia, Acá, é direto. si la tumoración, si la hernia está por fuera de la arteria epigástrica, hacia afuera, significa que va a ser Indireta. indirecta. Si está por dentro de la arteria epigástrica, va a ser. Entonces, el ecografista lo que busca es la arteria epigástrica. Entonces, con eso puede ver que si la hernia es directa o indirecta. Si es por dentro, es directa, y si es por fuera, es indirecta. Bueno, la clasificación de Cornellini, estamos acá. Hernias intrainguinales son las o las indirectas, ¿verdad? Son lo que estamos hablando. Las retroinguinales o directas, estas no hace falta que sepan. Hernias mixtas, cuando hay doble hernia, esto no le voy a preguntar. Hernia por deslizamiento es cuando la pared forma parte del saco, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? La vejiga es un órgano extraperitoneal, ¿verdad? Y el saco urinario es, ¿de qué está compuesto el saco urinario?
De peritoneo. Entonces, tiene que tener dos capas peritoneales, o sea, tiene una envoltura peritoneal. Y si la vejiga sale por él, la vejiga no está dentro del peritoneo, sino que está por fuera. Entonces, es como algo que le retrajo la hernia a la vejiga, le trajo una parte. Y eso se llama hernia por deslizamiento. ¿Y cómo nos damos cuenta? Cuando tenemos el saco, tenemos el contenido y acá tenemos la víscera, ¿ven? Y esta es la vejiga. Entonces, ¿cuál es la definición de una hernia por deslizamiento? Cuando la pared, cuando el órgano forma parte de la pared. Forma ou não forma? Forma. Hernia recidiva es cuando recidiva la hernia. ¿Y cómo yo voy a evitar la hernia recidiva? Tengo que tratar los factores desencadenantes. O sea que si el paciente viene por tos, tengo que tratar de su tos. Si el paciente tiene prostatismo, tengo que tratar de su prostatismo. Y así sucesivamente. Quando o órgão não parte da parede, forma parte da parede. Forma parte de la pared. Bueno, esto ya le dije, la superioridad de la hernia. ¿Cómo se llama la maniobra que vamos a hacer para aumentar la presión abdominal? Maniobra de Andrew, ya saben. ¿Cuál es el que más se estrangula entre todas las hernias? ¿Eh? Dural. Bueno, ya saben. El procedimiento de Lasso es una maniobra, es lo que se hace, la maniobra de las Niver y la maniobra de Andrews también. ¿Para qué? Para saber si el paciente tiene una hernia mixta. ¿Cuáles son las complicaciones de la hernia? Uno, que sea irreductible. Si es irreductible y no tiene síntomas, se llama irreductible simple o no complicado. Cuando se produce una obstrucción intestinal, se llama atascada, encarcelada o obstruida. Entonces aquí el paciente que tiene una hernia irreductible, pero que tiene síntomas de obstrucción intestinal. ¿Cuáles son los síntomas cardinales de la obstrucción intestinal? ¿Verdad? Distensión abdominal. ¿Verdad? Constipación. Falta de eliminação de gases. Y Vômito. Matéria Vômito. fecal. detención de heces y gases. ¿Verdad? Constipación es otra cosa diferente. La constipación generalmente cuando el paciente no elimina heces, pero sí elimina gases. La constipación es una enfermedad, ¿verdad? Dolor, ¿qué tipo de dolor? ¿Seguro? Sí. ¿Cuál es la diferencia entre un dolor tipo cólico y un dolor en crisis? Mantém o mesmo padrão. El cólico es un dolor continuo que se exacerba. Y el crisis, sube, baja el dolor. ¿Cuál es el dolor de la obstrucción intestinal? ¿Cólico o en crisis? En crisis. El intestino lo que hace es aumenta el peristaltismo. Hace su peristaltismo, busca el lugar donde está obstruido y hace más fuerza. Entonces, ¿qué hace? El peristaltismo es tan intenso que duele eso. Ahora, ¿qué pasa? El peristaltismo no es continuo, eso se vuelve descansa, ¿verdad? Y cuando descansa pasa el dolor. Vuelve a traer dolor después, entonces, ¿cuándo se contrae el intestino? Acuérdense que el peristaltismo es continuo, ¿verdad? Se produce el peristaltismo, viene un tiempo de pausa. Se produce el peristaltismo, viene otro tiempo de pausa. Y en ese tiempo de pausa no hay dolor generalmente. Quando ela não está atascada, não está obstruindo, tipo assim, muita drenagem, ali ela não pode causar dor. Acá, vamos a suponer, está atacado. Lo que puede doler continuamente es el sitio de la hernia. Eso sí puede doler continuamente. Pero el dolor en crisis acaba de venir
En el peritratimo va a querer vencer, no vence y duele. Después viene un periodo de pausa, deja de doler. Después viene otra vez un periodo de peritratimo y duele. Pero el sitio de la hernia sí puede doler continuamente, es un dolor constante generalmente. Pero el dolor de la obstrucción intestinal o la obstrucción intestinal es un dolor en crisis. Cuando está estrangulado, cuando ya hay sufrimiento vascular. Esto ya es una emergencia. El paciente tiene que operarse si es tanto acá como acá. ¿Cuáles son las hernias que más frecuentemente se obstruyen? O se estrangulan, mejor dicho. La hernia de Richard y la hernia en doble asa, ¿verdad? La hernia de Richard es el enterocele parcial. Y la hernia o doble asa es cuando dos asas están dentro del saco y el asa que está fuera del saco se estrangula. Incluso puede tener forma de doble. Tratamiento de una hernia. Todas las hernias se tienen que operar. Salvo que el paciente no tenga forma de operarse. ¿Cuáles son los pacientes que no tienen forma de operarse? Eso se llama inoperabilidad. Una cosa es la irresecabilidad. La otra cosa es la inoperabilidad. Irresecable significa que no se puede sacar. ¿Okay? Inoperable significa que no se puede operar. ¿Cuáles son los pacientes que tienen enfermedades resecables pero que son inoperables? Los pacientes que tienen una diabetes descompensada, los pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca descompensada, los pacientes que tienen una ACV que no está compensado. O sea que esos pacientes yo les meto al quirófano y van a morir. No por la cirugía, sino por el evento de la anestesia y el CIRS. Entonces esos pacientes se catalogan como inoperables. Irresecable cuando yo no puedo sacar la tumoración, la hernia, no puedo sacar el órgano, etc. ¿Por qué? Porque hay cosas que impiden que yo saque. Eso es diferente. Técnica no lo era que no entraba, ¿verdad? Técnica no entra. Entonces, no hace falta. Eso es todo lo que hay que saber de hernia inguinal. Hernia plural vimos. Sí, ¿verdad? Doutor, era paciente diabetes compensado, ausência compensada. Insuficiencia cardíaca compensada, anemia compensada. Depois de insuficiência cardíaca, você falou todos los casos de que el paciente tenga riesgo de morir durante el acto operatorio es un paciente inoperable. Voy a facilitar la vía, le voy a mostrar lo que puedo sacar en el examen de mañana, ¿verdad? Bueno, esto ya saben, la hernia femoral es cuando se produce, aquella que se produce por debajo del ligamento inguinal, ¿sí?
van a salir las hernias crurales, que se llama el anillo femoral. El anillo femoral es un anillo que está formado. ¿Me puedo sentar? ¿De quién es este iPad? Es. El anillo femoral no es un canal, es un anillo. ¿Por qué? Porque solamente tiene un contorno. Está formado por el ligamento inguinal por arriba, el ligamento de Cooper por debajo, el ligamento de Gimbernat por dentro y la cintilla iliopectina por fuera. Ese es los límites, esos son los límites del conducto inguinal, perdón, del anillo femoral o anillo crural, como quieran llamarlo. Acá vamos a ver un esquema donde este es el ligamento inguinal, este es el ligamento de John Cooper, este es cintilla iliopectina y este Gimbernat. Gimbernat. Lacunar o de Gimbernat. Entonces dentro del anillo crural vamos a encontrar el ganglio de Cloquet, la vena femoral, la arteria femoral. ¿Y el nervio? ¿Pasa por dentro o por fuera? Por fuera. Este lugar se le llama espacio músculo nervioso, nervio muscular, en donde pasa este músculo que se llama el cabalgado por el nervio femoral y el ramo femoral del génito femoral. Hay un nervio que se llama génito femoral. ¿Conocen? Es una rama el plexo lumbar. Que acá viene una rama, viene y entra dentro del conducto inguinal. Y otro pasa por fuera del conducto inguinal. Este se va a caer enseguida. Bueno, la hernia crural o femoral predomina en mujeres. Es muy infrecuente, 3% de los casos. No tiene una causa congénita, más frecuente del lado derecho y tiene una tendencia gigantesca al estrangulamiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estos lugares son ligamentosos y los ligamentos no se relajan, sino que siempre están tensos. Si sale el intestino por acá no va a poder volver fácilmente. Y el lugar donde se producen las hernias es este lugar. ¿Por qué? Porque el ganglio de Cloquet es inconstante. ¿Cómo se llama este lugar? Que tiene forma de cono. No. Infundíbulo crural. Acá viene, esto es inconstante, entonces el contenido inguinal, el contenido abdominal viene por acá y sale hacia acá, ¿verdad? Bueno, esto no hace falta que sepan, no lo voy a preguntar. Factores predisponentes ya saben: obesidad, EPOC, estreñimiento, embarazos múltiples, cirugías previas. ¿Por qué? Porque va a causar un aumento de la presión intraabdominal. Generalmente se descubre en un examen de rutina, pueden ser dolorosas y pueden atascarse. ¿Qué significa? ¿Qué significa atascada? Sí, pero ¿qué síntomas tiene el atascamiento? Obstrucción intestinal. Y es así. La hernia sale y no vuelve a entrar, es una hernia irreductible. Y se va a dilatar acá y va a producir una obstrucción intestinal. La estrangulada cuando sale y tiene sufrimiento vascular. Y esto puede incluso generar una perforación, necrosis, etcétera, etcétera. ¿Cómo voy a diferenciar una hernia atascada de una hernia estrangulada clínicamente? Alana. Puede ser. ¿Y otro? Pela anteriores. No, también puede ser. ¿Otra forma? Isabela. Tentar reduzir também, que não pode.
Quando a tasca fica uma inflamação, vai ficar roxo. La estrangulada tiene síntomas inflamatorios de la piel. ¿Por qué? Porque ya hay necrosis, ya hay microperforación, el contenido, ya hay liberación de histamina y ahí la piel se vuelve eritematosa. Eso es uno. Muy bien, la otra que dijo, por las horas. Se dice que las hernias atascadas mayores de 6 horas de evolución se tiene que considerar como estranguladas. Se considera como estranguladas, pero no significa de que están estranguladas. Y otro por los síntomas de shock que puede tener, que dice acá, no sé yo quién es, Alana y Aline, no sé yo quién es de quién, ¿verdad? Son una dupla sertaneja, ¿verdad? Tipo Mayara y Maradiza, ¿verdad? ¿En serio? Com a Taquara rachada cantando aí. Depois eu faço um show aí. Dios me libre. Pede para só o parabéns dela. Pede para cantar parabéns. Bueno, generalmente vamos a buscar una tumoración que se ve por debajo del ligamento inguinal, ¿verdad? Diagnóstico diferencial, una hernia inguinal indirecta grande puede pasar hacia el escroto o hacia el labio mayor de la mujer y podemos diferenciar, podemos confundir de esa manera. El hematoma de la región inguinal generalmente tiene equimosis, ¿verdad? ¿Qué es equimosis, Iván? ¿Eh? ¿Cómo no vas a ver? ¿Qué es equimosis? La extravasación de sangre en la piel, ¿verdad? Se queda rojo. ¿Cómo se dice? Así se dice. Rojo. Absceso del psoas. El psoas está allá arriba, ¿verdad? Cerca del riñón. Y a veces cuando hay un absceso cerca del psoas, ¿qué pasa con el líquido purulento? Por una cuestión de gravedad va a venir por acá y va a albergarse acá. Entonces va a haber una tumoración fluctuante, dolorosa y con bordes congestivos, ¿verdad? Pero es una tumoración, pero el paciente no va a tener síntomas de obstrucción u oclusión intestinal, ¿verdad? La adenitis femoral, etcétera, etcétera. La adenitis es la inflamación de los ganglios linfáticos, ¿verdad? Que generalmente se acompañan con síntomas característicos como la fiebre, pérdida de peso, etcétera. Tratamiento, generalmente tenemos que operar, ¿verdad? ¿Para qué? Porque eso va, si produzco una vez una hernia, la segunda vez va a ser más fácilmente. ¿Sí? ¿Alguna duda con la hernia femoral? ¿No? Bueno, vamos a hablar sobre las hernias incisionales. ¿Cómo se definen las hernias incisionales? Nayara. Protrusión o salida ocasional o permanente de una víscera o tejido a través de un orificio anatómicamente artificialmente constituido. ¿Sí? O sea que no fue producido por Dios, sino que fue producido por nosotros los hombres, ¿verdad? ¿Y cómo puede ser producido por los hombres? Por una cirugía o traumatismo. Muy bien. Que cuando la herida está cicatrizada se llama. Y cuando la herida no está cicatrizada se llama. Ese es el punto de corte. Si hay cicatrización de la herida se llama eventración. ¿Por qué? Porque no va a salir. ¿Qué significa evisceración? Que la víscera está afuera. Entonces, si la víscera no está afuera y hay una cicatriz, obviamente que no es una evisceración. Se llama eventración. Que depende mucho del paciente, del tipo de cirugía, de la técnica de la cirugía y del tipo de materiales que voy a usar, ¿verdad? Dependiente del paciente. ¿Cuáles son los pacientes que más fácilmente hagan una eventración o una evisceración? Los obesos, después. Los desnutridos.
Después, que tienen así, lo que tienen aumento de la presión intraabdominal. Vamos a suponer, por ejemplo, yo le opero a Iván de una peritonitis generalizada de origen apendicular. ¿Y cuál es la incisión de la peritonitis generalizada? ¿Dónde voy a cortar? ¿Ahí en la fosa ilíaca derecha o todo el abdomen? Le voy a hacer una shifopubiana, ¿verdad? Y si Iván es un paciente tabaquista que tiene POC, ¿qué va a pasar con Iván? Va a ser más fácilmente que va a ser difícil cicatrizar por la presión alta, entonces va a querer escaparse la presión a través de la herida y va a viscerar o va a entrar. Eso es de acuerdo al paciente. De acuerdo al tipo de cirugía, las cirugías de urgencia son más eventrógenas que las cirugías programadas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se supone que durante una cirugía de urgencia yo estoy presionado por el tiempo y tengo que cerrar más rápido la cavidad abdominal y a veces no se cierra tan bien, ¿verdad? Tanto es así que a veces la gente se olvida algo adentro, ¿verdad? No supieron todavía ustedes, ¿verdad? ¿Eh? ¿Tú? ¿Ustedes saben? Autobullying se llama eso. Pero lo voy a contar. Dependiente de la técnica quirúrgica, si yo no sé hacer la cirugía, obviamente me va a salir mal. Si yo sé hacer, me va a salir bien. ¿Qué estoy jugando acá por esto? Y dependiente de los materiales. Existen materiales muy buenos y existen materiales muy malos, ¿verdad? Lastimosamente en el ministerio tenemos materiales muy malos. La presentación clínica pueden ser asintomáticas, sintomáticas no complicadas y sintomáticas complicadas, que son lo mismo. Asintomáticas son los pacientes que no tienen dolor ni síntomas de obstrucción ni oclusión. Sintomáticas es cuando tiene una tumoración o dolor, pero tampoco tiene obstrucción ni oclusión. Y complicadas cuando tienen atascadas y estranguladas. La evisceración es la apertura postoperatoria de los planos laparotómicos que fueron cerrados. O sea, yo voy a abrir, voy a cerrar la herida, pero se abre otra vez. Eso se llama dehiscencia. ¿Sí? Dehiscencia de la sutura es cuando se abren, se sueltan los puntos. Entonces podemos diferenciar la evisceración. Grado 1, cuando hay dehiscencia pero no hay salida del contenido herniario, del contenido abdominal. ¿Sí? ¿Sí o no? Bueno. Grado 2 es cuando el intestino sale pero no sobrepasa totalmente la piel. Y grado 3 es cuando el borde del mesenterio sobrepasa la piel. Esas son de las hernias en las evisceraciones completas. Las evisceraciones incompletas, la piel está cerrada, pero la poneurosis se abrió. También se le llama evisceración contenida, también se le dice, contenida por piel. En la completa, grado 1, dehiscencia. Grado 2, el borde antimesentérico está a nivel de la piel, pero no la sobrepasa. Y grado 3, cuando el borde mesentérico sobrepasa la piel. O sea, cuando ya sale todo. ¿Cuáles son las complicaciones que se pueden ocluir o obstruir, verdad? ¿Cuáles son los factores de riesgo para predecir las complicaciones? Cuanto más avanzada la edad, cuanto es menor la duración, o sea, sale de la cirugía y enseguida ya tiene una evisceración. La hernia femoral, ¿por qué? Porque tiene más índice de estrangulación. Y los pacientes que tienen enfermedades crónicas, ¿verdad? Bueno, encarcelación no es incarceración, es diferente. Encarcelación es cuando sale la hernia, no puede entrar, pero no tiene obstrucción intestinal. Incarceración es cuando sale la hernia, no puede entrar, pero sí tiene obstrucción intestinal, que también se le llama atascada. Esto ya saben, obstrucción intestinal. Estrangulación es una urgencia donde vamos a ver el intestino de color negro. Morcilla, ¿verdad? ¿Cómo se dice morcilla? Chorizo. 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 De sangre, ¿verdad? Bien bueno. Tratamiento, cirugía, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer en un paciente
que tenemos que tiene una evisceración, una dehiscencia o una visceración, el cual yo sé que no lo voy a operar. ¿Qué? Vamos a suponer, viene un paciente, yo le opero todo y tiene este tipo de visceración. Yo le reviso la herida y se ve, abro la herida así un chiquitito y se ve el intestino ahí adentro. ¿Qué puedo hacer en ese caso? Pero, lo que pasa es que si yo le vuelvo a operar, va a volver a salir, no va. É uma faixa, né? Não coloca. Vamos a hacer la faja de Montgomery, ¿verdad? Los grados 1 incluso las contenidas, ¿verdad? El grado 2 y 3 tienen que entrar a quirófano, volver a cerrar y hacerle su faja de Montgomery. Y tanto es así que hay pacientes de que ya tuvieron una evisceración previa, entonces se operan de urgencias o se operan y ya profilácticamente ya le hago su faja de Montgomery. ¿Para qué? Para evitar de que haga una evisceración. ¿Estamos? Bueno, vayan, sean felices. 5 minutos. Sí, ya.